César Vallejo, el más grande escritor poeta peruano. ¿Alguna vez nos hemos preguntado en qué se inspiró Vallejo para escribir su segunda obra llamada Trilce, un poemario tan importante dentro de la literatura latinoamericana? Acompáñenos a conocer su historia. César Vallejo, nuestro poeta y escritor peruano, es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. César Vallejo escribió Trilce, una de sus obras más importantes de la vanguardia latinoamericana. Santiago de Chuco. Enclavada en la Serranía de la Libertad, Santiago de Chuco es una pintoresca población, capital de la provincia del mismo nombre, que impresiona por sus paisajes. La universalidad de Vallejo, expresada en este museo de sitio donde nació, no solo es propia de Santiago de Chuco, sino de todo el Perú y gran parte del mundo. Hasta aquí llegan sus admiradores y estudiosos, con la esperanza de encontrar en su cuna la explicación de su genialidad. Pero esta es solo la bella capital de la provincia. Santiago de Chuco tiene mucho más. La Reserva y Santuario Nacional de Calipuy, donde se conserva la mayor población de guanacos de todo el Perú. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, su padre, don Francisco de Paula, y su madre, doña María de los Santos. Vallejo fue el menor de 11 hermanos que eran inseparables. Tenía un penúltimo hermano llamado Miguel, a quien dedicó un poema en sus obras Los Heraldos Negros. César Vallejo. Su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo en el año 1915. Termina como bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En ese mismo año ingresa a trabajar como profesor del primer grado de primaria y entre sus alumnos tiene al escritor Ciro Alegría. Vallejo se enamora de una joven de nombre Ottilia Villanueva de 15 años, cuñada de uno de sus colegas. Debido a ello, pierde su trabajo como docente. En ese mismo año fallece su madre, a quien tenía un gran afecto, por lo cual al año siguiente decide regresar a su ciudad natal. El 1 de agosto es involucrado en un incendio y saqueo de una casa del pueblo, suceso en la cual es acusado injustamente. Entonces él se esconde
pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo, donde pasó 112 días. Vallejo salió en virtud de una liberación provisional. Escribe una de sus obras más grandes y inéditas, en donde algunos poemarios se encuentran dedicados a su primer amor por Tilce. La mayor parte de la obra fue escrita en 1919 y los últimos poemas en 1922. Tilce empezó a circular en el año 1922, prolongado Vallejo lleva la lengua española hasta límites insospechados, inventa palabras, fuerza la síntesis, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas por los movimientos cada y surrealistas. Se adelantó a la renovación de la lengua literaria. En este libro, Vallejo lleva la lengua española hasta límites insospechados, inventa palabras, fuerza la síntesis, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas por los movimientos Dada y surrealistas. Se adelantó a la renovación de la lengua literaria. ¿Por qué el nombre de Trilce? Para publicar la obra de Trilce, César Vallejo se tuvo que poner un seudónimo, que era César Perú. Esto debido a que en las 3 primeras carrillas del libro ya estaban impresas y que al hacerlas les costaría 3 libras más. Uno de los relatos del nombre cuenta que César se sintió mortificado y al pronunciar varias veces 3, 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 la lengua se le trabó. Y fue en ese momento en que salió Trilce. Entonces se llamaría la obra Trilce. En la obra Trilce, el poemario, a mi hermano Miguel, va dedicado a su penúltimo hermano llamado Miguel, que tras su fallecimiento Vallejo expresa el dolor de su pérdida. Análisis. Vallejo en la obra Trilce refleja el sentimiento de opresión debido a su encierro en la cárcel, donde los buenos son considerados como malos, los humildes y solidarios como presumidos, los justos como injustos. César Vallejo en la obra refleja la experiencia sobre la difícil situación económica que vivió en su niñez y en cada texto detalla un fragmento de su vida. Actualidad. El poemario Trilce en la actualidad lo definen como el poeta que se atrevió a decirle a Dios que no sabía ser Dios y que es el hombre, el Dios verdadero. Según el poeta Olvido García Valdés, siempre hay un nuevo algo desconocido en sus palabras. Una muestra de que en realidad de Vallejo sabemos cada vez menos. A continuación voy a decir algunas opiniones que fueron recogidas por la revista Poemarios Caretas en el año 98 de Blanca Varela. Blanca Varela pensaba lo siguiente de César Vallejo, que era original y tenía su lado que era el lado humano, el lado esencial que un poeta debe tener para el momento de escribir. Sus amigos detestó la batería en torno de Vallejo. Mucha gente habla del Cholo Vallejo
sin haberlo leído. No hay nada que corregir, trabajó mucho sus poemas. Ninguno, hoy nadie está escribiendo bien dentro de su espíritu. Javier Sologuren. El uso de un lenguaje forzado por el poeta Vallejo no es clasificable en los grandes ismos poéticos. Él nos supera. No es causante de lo malo. En todo caso, es una responsabilidad sin culpa. En Neruda y Vallejo hay sostenibles cambios de voz. Difícil tratándose de la síntesis y la ortografía. Aunque reconozco que Los Heraldos Negros es un conjunto débil. Ninguno se le acerca. El rasgo que es relevante de la poesía de Vallejo. Tal vez el tono demasiado quejumbroso de algunos poemas. Después de leerlos, a uno la vida termina gustándole mucho menos. Quizás el inmenso Neruda, a Vallejo es imposible. Uno de los ejercicios preferidos de César Calvo es incorregible. Es corregir los versos de Neruda. Con Vallejo todos sus esfuerzos han sido vanos. Y yo también cuando lo he intentado he corrido la misma suerte. Solo Dios lo sabe. Trilce es un poemario donde Vallejo escribió inspirado en su vida, en la esencia de su madre, que fue fundamental para muchas de sus obras, y también en el amor que se tenían entre hermanos, más aún con la trágica pérdida de su hermano Miguel, que marcó un hecho fundamental y fue incluso estar dentro de los fragmentos de un poema que fue llamado el poemario a mi hermano Miguel. También el hecho de haber estado en la cárcel marcó en este caso al poeta, porque bajo ello él escribió el poemario Trilce, donde usó distintos lenguajes coloquiales, un lenguaje de exclamaciones y discursos dirigidos también a niños, ¿no?, como se le ven implementados en cada poema. Algunos autores han sido bien críticos en la obra que ha tenido el Trilce, ya que al emplear diversos lenguajes coloquiales pusieron como a duda el conocimiento de la obra literaria. Pero hoy en día se sabe que Trilce está a la vanguardia literaria.